Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Hoy nos toca como tema principal hablar de la directa abdomen. Pero antes de hablar de la directa abdomen, vamos a hablar de las posiciones radiográficas, que lo vieron el año pasado y tendríamos que avanzar, pero vamos a hacer un breve repaso de las proyecciones. ¿Qué proyecciones vamos a tener? Posición en bipedestación, primeramente, o posición erecta, y esas ustedes la visualizaron como, o la tenían estudiada como, en bipedestación, póstero-anterior, antero-posterior, lateral izquierda, lateral derecha, oblicuo anterior izquierda, oblicuo anterior derecha. ¿Por qué estudiamos estas posiciones? Porque con los estudios contrastados que vamos a realizar este año, ustedes tienen que saber hacer bien la posición radiológica. Obviamente, les estoy mostrando una imagen donde hay un error técnico que ya la mayoría se tuvo que dar cuenta. Lo está hecho a propósito. ¿Para qué? Para hablar nosotros justamente en los estudios contrastados del que debemos cuidar el pudor de la paciente. En este caso, para que lo tomen en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es cuando ingresó el paciente a la sala, pedirle que se quite todos los elementos metálicos y darle una bata, ¿no es cierto? Bueno, eso aprendimos en primer año. Para los que me conocen, para los que no me conocen, no olvidé la presentación, soy la profesora Nidia Valdés, de Práctica Profesional 2. Este año vamos a estar por ahora virtualmente, luego nos conoceremos bien, nos presentaremos bien todos los alumnos con los docentes, con los que no me conocen, la mayoría sí. Bueno, entonces vamos a hablar de la posición póstero-anterior. ¿Por qué estamos diciendo póstero-anterior? Porque en este momento nosotros podemos hablar de que el tubo está ingresando por la parte posterior del paciente. El tubo, ¿no es cierto? Entonces tenemos tubo, paciente, póstero-buque. Mural en este caso, pues estamos hablando de bipedestación. Entonces el rayo va a ingresar por la parte dorsal y sale por la parte anterior. Tenemos la radiografía póstero-anterior, porque nos estamos refiriendo a la imagen que ingresa posteriormente. El rayo ingresa por la parte dorsal. Antero-posterior, ahí estamos viendo una imagen prácticamente que vamos a hacer de tórax, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vamos a hacer directa abdomen, ya vamos a llegar ahí. Antero-posterior, cuando el paciente mira al tubo, en este caso al colimador, no se olviden de la bata. Lateral izquierdo, lateral derecho. Estas proyecciones vamos a utilizar cuando hablemos de seriada esófago gastroduodenal, por eso está bien el repaso. Oblicua anterior izquierda, oblicua anterior derecha. Seguimos utilizando para la seriada. Muy bien. Ahora vamos, la posición erecta, bipedestación, oblicua posterior izquierda, oblicua posterior derecha. Estamos hablando de oblicua posterior izquierda, que apoya, el rayo va a ingresar por el lado izquierdo, me está apoyando el derecho. El izquierdo. Mientras que si abrimos oblicua posterior derecha, está apoyando la derecha y el rayo entra por el lado izquierdo. Siempre es, algunos tienen en cuenta por dónde ingresa el rayo y otro qué es lo que apoya. Cualquiera de las dos cosas está bien, nadie le va a refutar nada con respecto a eso. Bueno, en esa posición anterior que le mostré, nosotros vamos a hacer la directa abdomen en bipedestación o en decúbito dorsal. Ahí le voy a mostrar las posiciones horizontal, supina, llamada también decúbito dorsal, prona o llamada también decúbito ventral, y lateral derecho, lateral izquierdo, pero
la paciente en posición horizontal. Acordémonos no de la bata, no olvidemos eso, ese detalle técnico que es muy importante. Muy bien, después tenemos la posición horizontal en la oblicua. Posiciones que nosotros vamos a utilizar cuando hagamos estudios contrastados. De una o de otra manera tenemos que recordar bien qué posición se pone el paciente para cada estudio, pero eso lo vamos viendo de acuerdo a cada estudio, ¿cierto? Muy bien. Nosotros acá vamos a ver, ahí tenemos la directa de abdomen, de ese tema tenemos que hablar. O sea, la directa de abdomen me va a abarcar desde las últimas costillas, ingresando todo a ambas crestas ilíacas hasta la zona de la vejiga, ¿cierto? ¿Qué voy a buscar ver acá yo? Si hago, va a depender si hago en posición de pie o en bipedestación, o si lo hago en decúbito. Va a variar, depende de lo que estoy buscando. Siempre eso le compete al médico, el médico le va a decir de tal forma. Ustedes para hacer los estudios, cada estudio tiene su posición. Si yo voy a hacer en bipedestación, la directa de abdomen, estoy buscando niveles hidroaéreos, fundamentalmente. Si lo hago en decúbito, es para realizar estudios contrastados como colon por enema simple, colon por enema con doble contraste. Lo voy a hacer para una histerosalpingografía también. ¿Qué busco ahí? Ver que tenga una buena limpieza intestinal previamente a las indicaciones según el estudio que se va a realizar la paciente. Previamente. O bien, voy a buscar, en el caso si hago una pielografía o un urograma excretor, voy a buscar litiasis en la zona renal, en las vías ureterales y en la vejiga. Para eso necesito hacer una buena directa de abdomen. ¿Qué otras cosas voy a buscar? Como les dije, neumoperitoneo. ¿Qué es un neumoperitoneo? Cuando pasa aire del pulmón al abdomen. Por eso se llama neumoperitoneo. ¿Qué otra cosa voy a buscar? Niveles hidroaéreos. ¿Qué otra cosa puedo buscar? Fecalomas. Cualquier litiasis renal, ya sea derecho o izquierdo. Muy bien, hasta ahí son más o menos las patologías que podemos visualizar. ¿Qué voy a mirar yo si está bien hecho una directa de abdomen? Que me tome las últimas costillas, que me tome toda la pelvis. Voy a utilizar un chasis 35 por 43. Tengo que visualizar las dos fosas renales, los dos riñones, la sombra del psoas, que va desde arriba hasta las crestas ilíacas, se visualizan bien las sombras, y tengo que ver una buena limpieza intestinal. Para cualquier estudio radiológico que necesito sustancia de contraste en la zona del abdomen, tiene que realizarse una buena limpieza intestinal. Si no lo hacemos eso, no podemos continuar. Lo primero que yo hago para un colon por ejemplo, es la directa de abdomen. Si el paciente no está limpio el intestino, no continuamos con el estudio. ¿Por qué? Porque los elementos de contrastes, los medios de contraste son muy caros, y ahora con esto de la pandemia, mucho más. Entonces no vamos a iniciar ningún estudio si no está bien preparado el paciente. Los pacientes siempre, sí tomé todo el líquido que me mandó, así hablan, pero ellos a veces no. Entonces, ¿cómo nosotros podemos detectar? Preguntándole al paciente cuántas veces fue al baño, qué fue lo último que hizo, cómo lo hizo. Eso me va a indicar directamente si está bien. Si le hago la placa, la directa de abdomen. Si no está en condiciones, se va a volver a preparar para otro día. No podemos continuar el estudio. Cualquier cosa, alguna duda que tengan, vamos a seguir con esto. Para cada estudio vamos a ir explicando la directa de abdomen. Esto es una reseña para empezar
la clase antes de comenzar con todos los estudios contrastados. Muy bien. Cualquier cosa me van a mandar un mensaje a mi correo, marianidia1964@gmail.com.ar. Ahí me pueden preguntar cualquier cosa, cualquier hora, y cuando esté desocupada, le voy a contestar cualquier pregunta. Nos veremos en la próxima clase. Muy bien. Y hasta la próxima. Dios mediante. Seguiremos encontrándonos por este medio hasta que termine todo esto de la pandemia. Lamentablemente no podemos dar clase en el hospital, pero ni bien tengamos la posibilidad, lo ideal sería mostrarle todo el equipamiento, mostrarle las placas en vivo y en directo, una directa abdomen. Bueno, si tienen alguna duda, ya saben, se comunican conmigo.